Siendo las 17:04 del día 14 de agosto del año 2012, se declara abierta la 83ª sesión plenaria de carácter pública. Solicito a la Secretaría General pase lista de los señores magistrados presentes para hacer la declaratoria del quórum legal. Con la venia de los señores magistrados y atento a su invitación, señor presidente, se procede al pase de lista de los señores magistrados. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Presente. Magistrado Ertino Avilés Salvadera. Presente. Magistrado Fernando Blumen Escobar. Presente. Le informo, señor magistrado, que se encuentran presentes los señores magistrados que integran el Pleno del Tribunal Estatal Electoral, por lo que existe quórum legal para sesionar. Muchas gracias. Solicito igualmente de lectura de la orden del día, por favor. Siguiendo sus instrucciones, señor magistrado presidente, procedo a dar lectura al orden del día. Único. Resolución del expediente principal identificado con la clave TRIN 170/2012-2 y sus acumulados TRIN 172/2012-2, TRIN 176/2012-2 y TRIN 179/2012-2 relativos a los recursos de inconformidad promovidos por la coalición Compromiso por Morelos, Partido de la Revolución Democrática, Coalición Nueva Visión Progresista por Morelos, Partido Acción Nacional y Partido Movimiento Ciudadano respectivamente, así como de los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificados con la clave TE/JDC/126/2012-2 y TE/JDC/144/2012-2, promovidos por Catalina Ríos Núñez y Julio César Solís Serrano respectivamente. Es cuanto a la orden, magistrado presidente. Muchas gracias. Está a consideración de los señores magistrados la orden del día, para lo cual pido al secretario general que acabe la votación respectiva. Atento a su indicación, señor presidente, procedo a recabar la votación del orden del día. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. De acuerdo con el orden del día. Magistrado Ertino Avilés Salvadera. Confort. Magistrado Fernando Blumen Escobar. A favor. Le informo, señor presidente, que la orden del día ha sido aprobada por unanimidad de votos de los señores magistrados. Muy amable, lo instruyo para que dé inicio con el desahogo de la orden del día, por favor. Atento a su indicación, señor presidente, señores magistrados, se da cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que somete a su consideración el magistrado Ertino Avilés Salvadera en relación con el expediente TRIN 170/2012-2 y sus acumulados TRIN 172/2012-2, TRIN 176/2012-2 y TRIN 179/2012-2, relativo al recurso de inconformidad promovido por la coalición Compromiso por Morelos, el Partido de la Revolución Democrática y la coalición Nueva Visión Progresista por Morelos, el Partido Acción Nacional y el Partido Movimiento Ciudadano, a través de sus respectivos representantes, en contra de la asignación de diputados al Congreso del Estado de Morelos por el principio de representación proporcional, así como la entrega de las constancias de asignación respectivas, misma que se llevó a cabo en la sesión del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos de fecha 8 de julio del presente año. En el proyecto de sentencia se considera lo siguiente. En síntesis, la parte recurrente impugna la asignación de diputados al Congreso del Estado de Morelos por el principio de representación proporcional, así como la entrega de las constancias de asignación respectivas, misma que se llevó a cabo en la sesión del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos, en fecha 8 de julio del presente año. Resulta pertinente apuntar que la materia de decisión en el presente asunto consiste en controvertir o no la declaración de validez y calificación de la elección de diputados al Congreso del Estado de Morelos, así como la asignación de diputados al Congreso local por el principio de representación proporcional y en su momento la entrega de las constancias de asignación respectivas. Atento a lo anterior, es oportuno precisar lo siguiente. Inciso A. El Partido de la Revolución Democrática y la coalición Nueva Visión Progresista por Morelos, en el toque electoral en estudio, refieren la aplicación errónea de la fórmula aplicada para el cómputo total y la asignación de diputados al Congreso del Estado de Morelos, por el principio de representación proporcional, así como la entrega de las constancias de asignación respectivas, agregando la parte recurrente que,
el artículo 15 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos señala como límites a la sobrerepresentación lo siguiente: que ningún partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total del Congreso que exceda de 8 puntos a su porcentaje de votación estatal emitida, y que ningún partido político podrá sobrepasar de 18 diputados por ambos principios. Aunado a lo anterior, la parte recurrente señaló que en términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, la aplicación de la fórmula en cuestión debe considerar el cociente natural y el resto mayor, en forma independiente a los triunfos en distritos de mayoría que se obtengan y en atención al orden que se tuviesen los candidatos en las listas respectivas de cada partido político. De lo anterior, en el proyecto de cuenta se propone estimar a los agravios expuestos por la parte recurrente en una parte infundados y en otra inoperantes. Lo anterior a la luz de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia Constitución local y el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como en términos de los precedentes judiciales dictados por la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en el Distrito Federal, en los asuntos identificados por las claves SDF-JRC-51/2009 y sus acumulados SDF-JRC-11/2012 y sus acumulados, así como SDF-JRC-14/2012 y sus acumulados, en virtud de constituir un hecho notorio para este órgano jurisdiccional y que en términos de la ley de la materia no son objeto de prueba, pues constituyen aspectos vinculados con temas de derecho. Al respecto, conviene destacar que no es la mera interpretación gramatical de los artículos 24 de la Constitución local y 15 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos la que permite cumplir con la finalidad de la representación proporcional en la conformación de la legislatura, sino que debe privilegiarse la interpretación sistemática y funcional, toda vez que la asignación de diputados bajo este principio constituye un conjunto armónico, sistemático y jerarquizado. En el fondo, la parte inconforme confunde el tope de representación proporcional a que alude el citado artículo 24 de la Constitución local, respecto a la figura de sobrerepresentación a que hace referencia el artículo 15 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos. Por ello, dada la sobrerepresentación precisada, los argumentos son, por un lado, infundados y por otro, inoperantes, porque la parte inconforme deja de controvertir las consideraciones estimadas sobre el tema. Inciso B. El Partido Movimiento Ciudadano señala que la autoridad responsable aplica de manera errónea la fórmula para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional en términos del marco jurídico electoral aplicable. Agrega la parte recurrente que en términos de lo dispuesto por los artículos 14 y 15 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, existen tres aspectos importantes que sirven de base para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. La primera es que dos curules sean asignadas mediante el principio de representación proporcional. La segunda es que el umbral mínimo o barrera legal que debe ser alcanzado por los partidos políticos o coaliciones para tener derecho a que les sean asignados diputados por el principio de representación proporcional es el de 3% de la votación emitida, en términos de lo dispuesto por la ley aplicable. Y el tercer aspecto es que ningún partido político podrá contar con más de 18 diputados por ambos principios. Concluye la parte recurrente que en términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, en el procedimiento respectivo deben distinguirse tres etapas: asignación por porcentaje mínimo, asignación por cociente natural y asignación por resto mayor. En la especie, y al ocuparse de los agravios vertidos en el proyecto de cuenta, se estima que estos son en una parte infundados y en otra inoperantes, pues es inexacto que al instituto político de que se trata le correspondiera
le corresponda participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Lo anterior, con fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y las resoluciones dictadas por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con jurisdicción en la cuarta circunscripción plurinominal con sede en el Distrito Federal, identificadas por las claves SDF-JRC-11-2012 y sus acumulados, SDF-JRC-12-2012 y SDF-JRC-13-2012. Es oportuno precisar que el artículo 15 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos señala que los criterios y la fórmula de asignación de diputados por el principio de representación proporcional no distingue entre la asignación de partidos políticos y las de coaliciones, de tal manera que en el proceso electoral los partidos políticos coaligados participan como si fueran un solo partido político. De ahí que la determinación de que los institutos políticos coaligados debían de presentar una lista en común, pues estimar lo contrario admitiría el registro de listas individuales por los partidos políticos integrantes de la coalición y permitiría indebidamente que los partidos políticos coaligados se beneficiaran con la obtención de un escaño aún sin obtener el 3% de la votación estatal emitida. Tal determinación constituye para el Pleno de este Tribunal Estatal Electoral la calidad de cosa juzgada y por ende las argumentaciones vertidas orientan el sentido del presente proyecto de cuenta, en la que destaca que el partido político recurrente carece de derecho para reclamar por sí la participación en la distribución de diputados por el principio de representación proporcional, puesto que en el fondo participó de manera coaligada con otros institutos políticos en la coalición denominada Nueva Visión Progresista por Morelos. No pasa desapercibido para este tribunal colegiado que en la expresión de agravios formulada por el partido Movimiento Ciudadano se describe, a su parecer, la incorrecta aplicación de la fórmula para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional y que en ella se estima que la integración del Congreso local existen dos principios o formas de acceso, el de la representación proporcional y el de mayoría relativa, afirmando que cada principio constituye una bolsa separada de la otra. Sin embargo, la expresión expuesta en vía de agravio es inexacta, porque pretendería en el fondo deducir la votación de la coalición de la que formó parte por estimar como aplicable la idea de que el legislador local busca excluir o quitar los elementos que no se tomaran en cuenta para la asignación de las diputaciones a repartir por la vía plurinominal, por lo que es inconcluso que la propuesta resulta contradictoria a sus intereses y a lo que expone en el resto de su curso. Esto es, a estimar que le corresponde un diputado por el principio de representación proporcional en la vía que denomina asignación por porcentaje mínimo. Con independencia de lo anterior, cabe destacar, por otra parte, que las manifestaciones relativas son también en una parte inoperantes, pues en lo medular, la petición del Instituto Político para participar en lo individual en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional propone restar efectos a la existencia de la coalición Nueva Visión Progresista por Morelos y, además, pretende desconocer los alcances y efectos que sobre la existencia de la coalición en comento precisa el artículo 81 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como la interpretación y resolución que en su oportunidad dictó la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación, con sede en el Distrito Federal, en el juicio de revisión constitucional electoral, identificada con el número SDF-JRC-11-2012. Lo anterior es así porque la norma jurídica en comento precisa que la coalición termina automáticamente al concluir la etapa de resultados y de declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa. Esto es lo que se resolvió en el acuerdo impugnado, de modo tal que la asignación de diputados bajo el principio de representación proporcional debió de atenderse a la existencia de la multicitada coalición y no en particular al partido político Movimiento Ciudadano. Inciso C. Por cuanto a los argumentos expuestos por el Partido Acción Nacional, en el sentido de que la autoridad responsable
omitió restar la votación de la coalición denominada Nueva Visión Progresista por Morelos a fin de obtener la votación estatal efectiva que sirviera de base para el cociente natural, se propone declararlos infundados, pues en primer lugar es inexacto que deba restarse la votación de la coalición denominada Nueva Visión Progresista por Morelos para determinar la votación estatal efectiva que sirve de base para el cálculo del cociente natural. Y en segundo lugar, el legislador en Morelos prevé la normatividad de la materia que tampoco podrían considerarse para el cálculo de la votación estatal efectiva los votos de las candidaturas comunes, toda vez que, conforme a lo dispuesto por el artículo 89 del Código del Estado Libre y Soberano de Morelos, tales votos no son susceptibles de ser contabilizados a favor de ningún partido político, así como los votos de los partidos que no alcanzaron el umbral del 3% respecto de la votación emitida, ya que el artículo 15, fracción primera del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos prevé que no participará en el procedimiento de asignación el instituto político que no hubiese alcanzado el porcentaje de referencia. Así, en la normatividad aplicable no se aprecia que el legislador morelense hubiera estimado como supuesto normativo la resta o reducción de la votación obtenida por el partido político o coalición que por sus triunfos uninominales se encuentre en la hipótesis de sobrerepresentación. Con independencia de lo antes expuesto, es importante referir que en un sistema electoral mixto, para la integración de un Congreso en el que participan los principios de mayoría relativa y representación proporcional, debe buscarse garantizar el control de las estructuras legislativas, utilizando el sistema de representación proporcional con la finalidad de crear un espacio de curules para compensar la desproporción que podría generar la aplicación del sistema mayoritario. Conviene resaltar que la instauración del principio de representación proporcional representó un canal apropiado para la participación de las minorías y un medio o instrumento para hacer vigente el pluralismo político, a fin de que todas aquellas corrientes identificadas con un partido político determinado, aún minoritarias en su integración, pero con representatividad importante, pudieran ser representadas en el seno legislativo y participar con ello en la toma de decisiones y consecuentemente en la democratización del país. Inciso D. Finalmente, por cuanto a los agravios expuestos por la coalición Compromiso por Morelos, mediante los cuales se expone que el Consejo Estatal Electoral realiza una asignación errónea basada en una interpretación inconstitucional de la fórmula de asignación de diputados por el principio de representación proporcional, y al hacerlo contraviene lo dispuesto por los artículos 14, 41 y 116 de la Constitución Federal, 24 de la Constitución Local y 14 y 15 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, agregando además la inobservancia de los principios generales del derecho, jurisprudencia y tesis en materia de representatividad proporcional, lo que origina una distribución injusta e inequitativa, y que la aplicación artificiosa de la fórmula por parte de la autoridad señalada como responsable omite observar los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que importa la realización de un cálculo ineficaz de la votación total efectiva respecto de los comicios realizados el 1 de julio del año en curso, y que, aunado al anterior, el Consejo Estatal Electoral realizó un erróneo cálculo aritmético de la votación total emitida y de la que corresponde a las coaliciones recurrentes. De la lectura integral de las constancias procesales y en particular del análisis de los agravios expuestos por la parte recurrente, este tribunal colegiado accede a la convicción de que los apartados de inconformidad son en una parte infundados y en otra inoperantes. Son infundados los agravios esgrimidos por la recurrente respecto de que en el asunto el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos debió restar la votación obtenida por la coalición Nueva Visión Progresista por Morelos, al haber obtenido 13 diputaciones por mayoría relativa, lo que generaría una sobrerepresentación en el Congreso. Y así, la votación en cuestión debió haber sido omitida para calcular de manera correcta la votación estatal efectiva. Lo anterior es así porque la resta de votación que se pretende no es conforme a derecho y por ende se estima que actúa de manera correcta la autoridad señalada como responsable en el tema en cuestión. Por otro lado,
Son inoperantes los agravios vertidos por la parte recurrente respecto a la existencia de una deficiente sumatoria de los votos totales por la coalición o candidatura común en los 18 distritos electorales. Ello es así porque no corresponde a esta resolución el análisis oficioso de la sumatoria de votos totales en los 18 distritos electorales que integran la entidad federativa, sino que la sumatoria, que en términos generales señala el impetrante, debió, en todo caso, ser planteada en su oportunidad ante los consejos distritales en los que estimara fuera procedente. En este orden de ideas, es indudable que la pretensión formulada no resulta atendible y por ende los agravios esgrimidos deben estimarse como inoperantes, puesto que dado el principio de definitividad que rige a un proceso electoral, las resoluciones y actos emitidos por las autoridades electorales correspondientes adquieren la definitividad a la conclusión de cada una de las etapas que en dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad de dar certeza al desarrollo de los comicios, así como otorgar seguridad jurídica a los participantes en los mismos. Ahora bien, se propone estimar a los agravios expuestos también inoperantes en cuanto precisa la parte recurrente la existencia de un error en el cuadro que como anexo adjunta la autoridad responsable en la resolución emitida, y en particular la manera en que se obtiene la sumatoria de la votación obtenida tanto por la coalición Compromiso por Morelos, así como por la denominada Nueva Visión Progresista por Morelos. En efecto, de una mera lectura al anexo único que agrega el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos a la resolución impugnada, se advierte como un total de votos emitidos de la elección de los consejos distritales electorales en nuestra entidad federativa el pasado 1 de julio del año en curso, la cantidad de 840.761 votos. Sin embargo, de la lectura de las constancias vertidas por la propia autoridad en la resolución de que se trata, se aprecia como un total de votos emitidos en los consejos distritales electorales el de 806.651. No obstante lo anterior, de la revisión de los datos que el multicitado anexo formula, es oportuno advertir que el error en la sumatoria como tal no importa un equívoco que afecte a la aplicación de la fórmula de asignación. Finalmente, se propone declarar como infundados los agravios vertidos por la parte recurrente con relación al total de las diputaciones plurinominales que se asignarían en el mecanismo que se propone sobre la aplicación de la fórmula respectiva. En primer lugar, porque como ha quedado precisado, no es técnicamente adecuada la resta de la votación emitida a favor de la coalición Nueva Visión Progresista por Morelos, y, en segundo lugar, porque los totales que se aportan por el Instituto Político Inconforme no son coincidentes de los totales que la propia información del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos aporta en los votos emitidos a favor de las coaliciones Compromiso por Morelos y Nueva Visión Progresista por Morelos. Aunado al anterior, se propone estimar lo dispuesto en el artículo 306, fracciones tercera y cuarta del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos respecto de la suplencia de la queja y la suplencia del error, que en todo caso procederían cuando pudiera apreciarse con claridad un principio de agravio o causa de pedir que permitiera desprender de la integridad del recurso planteado argumentos eficientemente expuestos, lo que en especie no acontece, dada que la parte inconforme se limita a expresar aspectos relativos a la sumatoria practicada y a la reducción de la votación de la coalición Nueva Visión Progresista por Morelos, en la obtención de la votación estatal efectiva, sin que se precise de modo alguno argumento tendiente a evidenciar que con los datos aportados por la autoridad administrativa, algunas de las etapas de aplicación de la fórmula respectiva fuera equivocada, bajo las razones que estimaré oportunas. De tal modo que la omisión de controvertir la mecánica de la aplicación de la fórmula respectiva no puede ser estudiada ex officio, puesto que tal situación no sería una suplencia de la queja, sino una sufragación total en el papel del promovente. Ahora bien, por cuanto hace a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados por los números TE, diagonal JDC 126, diagonal 2012-2 y TE, JDC, diagonal 144, diagonal 2012-2, promovidos por Catalina Ríos Núñez y Julio César Solís Serrano,
respectivamente, es de señalarse que es requisito indispensable que tanto el actuar de las autoridades electorales como la actuación de los ciudadanos ante ellas se apeguen a los requisitos legales que se encuentran descritos dentro de los diversos cuerpos normativos que rigen la materia y en los diversos ámbitos de su aplicación, llegando con esto a la conclusión de que en el asunto de cuenta la actuación de los ciudadanos en mención debió apegarse en el primero de los casos a los previstos por el artículo 335 fracción segunda con relación al artículo 316 fracción novena del Código Comercial Local, y en el segundo de los casos a lo establecido en el artículo 335 fracción tercera con relación al artículo 316 fracción tercera, 317 y 319 del Código Comercial Local. Derivado de lo anterior, en el estudio de cuenta se propone tener por no presentado los juicios ciudadanos de mérito en términos de lo dispuesto por la normatividad electoral. En mérito de lo anterior, se considera que los agravios expuestos por los justiciables en el proyecto de cuenta se propone confirmar el acuerdo impugnado respecto del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos. Es cuanto a la cuenta, señor magistrado presidente. Gracias, secretario general. Con usted el uso de la palabra, los compañeros magistrados, si tienen alguna intervención. Magistrado Joaquín Avilés. Con su venia, señores magistrados, en el asunto a estudio se plantearon diversos recursos de inconformidad vinculados también con la pretensión de algunos ciudadanos respecto de la anulación del acuerdo emitido por el Consejo Estatal Electoral en relación a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. La litis, originalmente individualizada hacia recursos de inconformidad y complementada por la resolución de la Sala Regional con circunscripción en el Distrito Federal respecto del análisis de la pretensión de ciudadanos sobre este asunto. Dentro de la jornada electoral celebrada el pasado 1 de julio del año en curso, los diversos institutos políticos, en forma individual o de manera coaligada, obtuvieron resultados que hoy se aprecian en esta mampara. Dentro de estos resultados destaca sin duda la obtenida por la coalición Nueva Visión Progresista por Morelos y formada por los institutos políticos Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Sobre estos dos, además, la obtenida por la coalición Compromiso por Morelos y por último por el Partido Acción Nacional. Finalmente, institutos involucrados con la impugnación de este acuerdo de la Autoridad Administrativa Electoral. En esa circunstancia, el pleno de este tribunal, y en el proyecto de cuenta se propone de esta manera, no puede desvincularse en la contemplación del problema jurídico planteado respecto de la normatividad constitucional existente a nivel federal en el artículo 54, a nivel local en la propia norma suprema del ordenamiento morelense, en el Código Electoral en su artículo 15 fundamentalmente, y además en 3 precedentes jurisdiccionales. El primero de ellos, sentado en el año 2009 en los juicios acumulados e identificados bajo el número JRC 51/2009, y además los precedentes dictados en el año 2012, JRC 11 del 2012 y JRC 14/2012 y sus acumulados. La litis se estrecha en la medida en que estos precedentes imponen al pleno de este tribunal una visión y una perspectiva sobre la forma o mecánica de aplicación de la fórmula de asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Contemplados de esta manera, había que apuntar, y en el proyecto de cuenta se hace así, con relación a la impugnación del Partido de la Revolución Democrática y de la coalición Nueva Visión Progresista por Morelos, que en principio los argumentos de cuenta son inoperantes
porque no controvierten las razones que la propia autoridad administrativa electoral dio para valorar su sobrerepresentación. En el acuerdo se analizan en varios apartados elementos importantes que la parte inconforme debió considerar y controvertir, máxime por el principio de estricto derecho que rigen a estos medios de impugnación. Pero además, con relación a la idea de obtener un derecho por la sola situación de rebasar el umbral del 3%, habría que decir que la resolución del año 2009, Sala Regional, dejó claro la diferencia del tope de representación proporcional respecto de lo que establece la Constitución local a la sobrerepresentación como figura complementaria que establece el artículo 15 del Código Estatal Electoral. Y utilizando la segunda parte de la fracción primera del artículo 15 del Código Electoral, habría que decir que estimando los 239,000 votos que obtuvo la coalición Nueva Visión Progresista por Morelos, y que ello representa 13 diputados por mayoría relativa, y que el porcentaje total del 100% de la Cámara representa el 29.71, por lo que, actualizando los 8 puntos a su porcentaje respecto de la votación estatal emitida, da un total de 37.71, lo que significa, sumando esos 8 puntos, que la citada coalición representa en el Congreso de Morelos el 43.33%. Esta gráfica, que es extraída del propio acto impugnado, deja claro que en el caso del Partido Acción Nacional, el 22.76% respecto de los 8 puntos hace que no se exceda el 30.76%. Lo mismo ocurre con la coalición Compromiso por Morelos, ya que el 13.33% no excede al 34.17%. Pero no ocurre así en tratándose de la coalición Nueva Visión Progresista por Morelos, porque el 43.33% sí excede al 37.71%. De tal manera que, aplicando lo dispuesto en esta segunda parte de la fracción primera del artículo 15, estaríamos en la figura de una sobrerepresentación. Y no entra a este derecho para poder participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Con relación al Instituto Político Movimiento Ciudadano, habría que apuntar desde un inicio que su expresión con relación a restar los votos de la coalición Nueva Visión Progresista por Morelos en el fondo resulta contradictoria, porque de ella misma formó parte esta coalición, en un primer lugar. En un segundo lugar, con los precedentes que se tienen en autos, lo cierto es que Sala Regional ha sustentado en el JRC 11/2012 que la asignación de diputados por el principio de representación proporcional debe de considerarse a la coalición como un solo partido político. Es verdad que en salas regionales distintas, como es el caso de Monterrey o como es el caso de Guadalajara, en elecciones vinculadas a estados como Coahuila y Durango, la determinación respecto de autoridades federales fue distinta a la autoridad federal en el Distrito Federal. Pero para este tribunal, lo resuelto por sala regional constituye cosa juzgada. Y al constituir cosa juzgada, orienta y rige a esta determinación lo dicho por la sala regional del Distrito Federal. Cabe destacar que es la primera coalición que cita como aplicable la tesis derivada de la legislación de Tamaulipas bajo el rubro diputados de representación proporcional. Antes de definir el cociente electoral, debe deducirse la votación de los partidos o coaliciones que ya no participan. Los 3 partidos restantes, Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y la propia coalición denominada Compromiso por Morelos, tienen fundamentalmente el mismo argumento en discusión, prácticamente bajo el mismo criterio de jurisprudencia.
¿Por qué no debe técnicamente restarse la votación de la coalición Nueva Visión Progresista por Morelos respecto de la obtención de la votación efectiva respecto de la emitida? Por varias razones. La primera de ellas, como lo señala el tercero interesado, Partido Verde Ecologista de México, porque de la lectura del tercer párrafo de la fracción primera no se aprecia que el legislador morelense hubiera querido deducir la votación derivada de la elección de las curules de mayoría relativa. Como se aprecia, el párrafo tercero refiere que se entenderá como votación estatal emitida los votos depositados en las urnas y votación estatal efectiva la que resulte de deducir de la votación estatal emitida los votos nulos y los de candidatos no registrados. De tal suerte que, sin pasar por alto lo relativo a las candidaturas comunes que refiere el artículo 89 del propio ordenamiento comicial, el legislador morelense no precisa la resta de esta votación. En segundo lugar, el precedente dictado por Sala Regional DF en el asunto 2009, cuando un partido político en la elección anterior llegó a tener 15 diputaciones plurinominales, la propia Sala Distrito Federal no restó la votación del instituto político para calcular la votación estatal efectiva. Tercer lugar, es importante distinguir que el legislador de Morelos, a diferencia de otras entidades federativas, no mezcló los resultados de la votación por mayoría relativa y los resultados por asignación de representación proporcional. Tanto y más que refiere en el caso en particular la fracción segunda del artículo 15, que la asignación de diputados se realizará mediante la aplicación de una fórmula en que se considerará el cociente natural y el resto mayor. Y apunta, en forma independiente a los triunfos en distritos de mayoría que se obtengan y en atención al orden que tuviesen los candidatos en las listas respectivas de cada partido político. A mayor abundamiento respecto de lo que plantea el legislador morelense, cabe destacar que, si bien es cierto, la resolución de Sala Superior en el asunto de Tamaulipas fue dictada hacia 1984 en una jurisprudencia obligatoria dictada en acción de constitucionalidad por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha más reciente, la Corte apuntó en la jurisprudencia: materia electoral. La fracción tercera del artículo 229 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo, que ordena deducir de la votación efectiva la votación del partido que obtuvo las 2/3 partes o más de las constancias de mayoría relativa, contraviene el principio de representación proporcional. De tal suerte que este criterio en la consulta de su ejecutoria es claro y contundente respecto de que, como lo dice el partido Movimiento Ciudadano, y parafraseándolo, son dos bolsas diferentes y no pueden mezclarse la mayoría relativa con lo relativo a la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. En cuanto a los argumentos de la coalición Compromiso por Morelos, en principio es importante apuntar los mismos argumentos que se han dado respecto de la eventual resta de la votación obtenida por la coalición Nueva Visión Progresista por Morelos. Sin embargo, es importante anotar además que la legislación del Estado de Tamaulipas, que orienta la resolución de Sala Superior, es distinta a la legislación del Estado de Morelos hoy en día. La otra legislación de Tamaulipas, en su artículo 22, hacía referencia respecto de la deducción de mayoría relativa. Tanto es así que en la ejecutoria de esa resolución se refirió que, si bien no se precisaba con detalle en la legislación, había otros elementos, por ejemplo, en la asignación de representación proporcional por regidores, que permitían advertir que el ánimo del legislador de Tamaulipas iba en ese sentido.
En el caso de Morelos, la asignación de regidores por representación proporcional en su artículo 17 no refiere lo que dice Tamaulipas, ni tampoco es igual al cálculo de la votación estatal efectiva. De tal manera que estos argumentos se estiman, en consecuencia, infundados. No obstante lo anterior, cabe precisar dos elementos importantes. El primer elemento trascendental es que la coalición discute la sumatoria en los distritos electorales. Habría que apuntar que la coalición en todo caso estaba expedita en sus derechos para discutir el cómputo en cada uno de los distritos electorales. Y de no hacerlo así, opera la definitividad que como principio rector actualiza el artículo 23 de la Constitución local. No obstante lo anterior, tiene razón la coalición cuando se apunta que en el anexo del Instituto Estatal Electoral, en su resolución, se cita como votación estatal emitida la de 840.761. Y tiene razón que al llevar a cabo el cómputo según los datos del Instituto Estatal Electoral, hay una diferencia para la coalición Compromiso por Morelos y la coalición Nueva Visión Progresista por Morelos. En el caso de la Nueva Visión Progresista por Morelos, habría una diferencia, la coalición Compromiso por Morelos, de 7.137 votos, mientras que para la otra coalición habría una diferencia de 28.907 votos. ¿Por qué? Porque en el anexo la sumatoria de los distritos da una cantidad distinta a la sumatoria total. Pero con los propios datos que se obtienen por parte del instituto y por parte del anexo único, y haciendo la sumatoria respecto de los resultados, es viable advertir por la citada coalición que su votación en los distritos, haciendo los ajustes y haciendo las sumatorias correctas, se encuentra el total de votos de 211.071, que fue la cantidad conforme a la cual la autoridad resolvió la asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Dicho de otra manera, la sumatoria total no importa equívoco en la sumatoria parcial de los distritos. Y al hacer el recuento por los distritos, sale la cantidad de 211.071 y sale el total vinculado con la cantidad de 806.651. La cantidad que utilizó el instituto en su resolución para la asignación de diputados por representación proporcional. De tal suerte que esta resolución, en el caso en particular, no obstante la cantidad total del anexo único fuera diferente, dentro de la resolución se utilizó otra votación estatal emitida, distinta, ¿no? Utilizando un criterio del Poder Judicial de la Federación aplicado analógicamente a la materia. Es importante precisar que en caso de un equívoco entre los considerandos y los puntos resolutivos, y bien podríamos decir entre los considerandos y los anexos, deben atenderse a los considerandos que rigen el sentido de la resolución, de tal suerte que por ello se estima a la postre finalmente como inoperantes. Los juicios ciudadanos involucrados, ambos incumplen los aspectos de procedibilidad que son necesarios para efectos de su substanciación y su resolución. En el primero de ellos, en el 126-2012-2, existe una clara dubitabilidad respecto de la firma autógrafa de quien calza ese juicio ciudadano. Y con relación al segundo juicio ciudadano, el 144/2012, es importante precisar que, hecha la prevención en su oportunidad por parte de la Presidencia en unión del Secretario General, a la fecha no ha habido desahogo de esa prevención formulada. Para este caso no es obstáculo la resolución de Sala Regional sobre el tema, y no lo es porque Sala Regional los envió para la resolución conforme al Código de la Materia, y en el Código de la Materia se aprecia la posibilidad de este tribunal
para llevar a cabo el análisis respecto de la procedibilidad o admisibilidad de los juicios ciudadanos. Es importante precisar, para terminar, que este tribunal no puede analizar ex oficio la aplicación de la forma y no puede analizar de una manera en sustitución respecto de la fórmula y el mecanismo aplicado por parte del Instituto respecto de esta asignación de diputados de representación proporcional. Solo lo podría hacer en la medida en que se hubieran estimado agravios fundados y suficientes, de tal suerte que al no encontrarse tales agravios, lo procedente es, en términos de lo que dispone nuestro Código Estatal Electoral, tener una resolución de confirmación respecto de lo actuado por parte del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral. Por mi parte es todo. Gracias, señor magistrado. No, realmente con los datos que fueron expuestos por nuestro secretario general en la cuenta y el complemento tan claro que nos ha presentado el señor magistrado titular de la ponencia 3 y ponente en este caso, creo que ha quedado muy claro para todos nosotros, como ya lo habíamos anticipado, y para todos los presentes yo creo que es muy claro. Lo felicito, señor magistrado. Gracias. Al no existir ninguna otra intervención, recabamos la votación del proyecto de cuenta, por favor. Atento a la solicitación, señor presidente, proceda a tomar la votación de los señores magistrados. Magistrado Carlos Alberto Puig Hernández. Conforme con el proyecto. Magistrado Ertino Avilés Alvavera. ¿Cuál es el proyecto de cuenta? Magistrado Fernando Blumen Gómez Escobar. A favor. Le informo, señor magistrado presidente, el resultado de la votación, que fue por unanimidad de votos de los señores magistrados. Gracias, señor secretario. Daremos entonces lectura a la sentencia que pronuncia este tribunal en relación con el expediente principal identificado con la clave TEE-RIN, diagonal 170, diagonal 2012-2 y sus acumulados. Se resuelve. Primero, son en una parte infundados y en otra inoperantes los agravios vertidos por el Partido de la Revolución Democrática y la coalición Nueva Visión Progresista por Morelos en el expediente identificado bajo el número TE-RIN, diagonal 172, diagonal 2012-2, de acuerdo con las consideraciones vertidas en el considerando 5 de esta sentencia. Segundo, son en una parte infundados y en otra inoperantes los agravios expuestos por el Partido Movimiento Ciudadano en el expediente identificado bajo el número TE-RIN, diagonal 179, diagonal 2012-2, de acuerdo con las consideraciones vertidas en el considerando 5 de esta sentencia. Tercero, son infundados los agravios expuestos por el Partido Acción Nacional en el expediente identificado bajo el número TE-RIN, diagonal 176, diagonal 2012-2, de acuerdo con las consideraciones vertidas en el considerando 5 de esta sentencia. Cuarto, son en una parte infundados y en otra inoperantes los agravios expuestos por la coalición Compromiso por Morelos en el expediente identificado bajo el número TE-RIN, diagonal 170, diagonal 2012-2, de acuerdo con las consideraciones vertidas en el considerando 5 de esta sentencia. Quinto, son improcedentes los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con los números TEE, diagonal JDC, diagonal 126, diagonal 2012-2 y TEE, diagonal JDC, diagonal 144, diagonal 2012-2, de acuerdo con las consideraciones vertidas en los considerandos 6 y 7 de esta sentencia, por lo que se tienen por no presentadas las demandas respectivas. Sexto, se confirma el acuerdo relativo a la declaración de validez y calificación de la elección de diputados al Congreso del Estado, que tuvo verificativo el 1 de julio del año 2012, el cómputo total y la asignación de diputados al Congreso local por el principio de representación proporcional, así como la entrega de las constancias respectivas en términos de lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. Séptimo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 291 y 292 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos,
Se ordena comunicar por oficio la presente sentencia con copia certificada de la misma al Honorable Congreso del Estado. Señor secretario, ¿existen otros puntos por tratar en la orden del día? Informa usted, señor presidente, que han sido agotados los asuntos listados en el orden del día. Si esto es así, entonces declaramos por concluida la presente sesión, siendo las 17 horas con 54 minutos del día de la fecha.